Está tibia enseguida, pero mientras tanto vemos la calzada Roosevelt que ya empieza a congestionarse. El carril reversible todavía está abierto hasta las 8 de la mañana, por eso vemos esta fila de vehículos que quieren ingresar al mismo. Ahí está entonces el panorama que se está viviendo en la calzada Roosevelt, 7:43. Estamos en vivo desde Tikal Futura. Esto es Viva la Mañana, acompañándolo en su despertar, sí, en este recorrido que empieza hoy viernes 4 de julio. Ahí tenemos el panorama de cómo nos estamos despertando. Le damos nuevamente el paso a Mónica Obando para que nos hable de economía. Vamos con ella. Buenos días. En el tema económico, las empresas del continente asiático lideraron la compra de café de Guatemala en la subasta Cup of Excellence 2014. De los 90 compradores inscritos, los 3 mejores precios fueron pagados por empresas de origen asiático. GSC International Limited de la República de Corea y Shanghai con Boron International Trading Limited de China se unieron para comprar el lote de la finca Calibus de la Sierra. Por cada libra pagaron $42.40, el precio más alto de la subasta. Estas empresas también compraron la libra de café de finca El Injerto 1 de la Libertad Huehuetenango a $20.30. El tercer lugar lo obtuvo la finca La Florida de San Agustín a Cazahuastlán, El Progreso, ya que las empresas taiwanesas Maruyama, Coffee Uchida, Coffee Yamada, Coffee OSIR, Coffee también pagaron alrededor de $19.09 por libra. Los 24 lotes que obtuvieron alrededor de $609.727.13 por 386 sacos de 60 kilos. Para aplicar a la subasta, en Anacafé se recibieron un total de 186 muestras de diferentes fincas del país. De ellas, 86 fueron seleccionadas para la competencia nacional y 60 calificaron para la competencia internacional. Después de esta selección, 24 lotes clasificaron para participar en la subasta por internet. El tipo de cambio es 7.77 el dólar y 10.60 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Claro que sí, muchas gracias, Mónica. Gracias a Mónica Obando, y nosotros ahora seguimos destacando las noticias que aparecen en Prensa Libre esta mañana. Leámoslos juntos. Vamos entonces con Mundo Económico. Dice lo siguiente: monto de solicitudes de crédito fiscal sube. Requieren desembolso por 2.708 millones de quetzales. Exportadores solicitan a la SAT 42% más por reintegro del IVA. Otras noticias que nos trae Prensa Libre esta mañana tienen que ver con la tasa de los intereses. Sí, autoridades revisarán política monetaria. El BCE mantiene tasa de interés en 0.15%. La banca central busca alejar de la eurozona el fantasma de la deflación. El Banco Central Europeo mantuvo ayer los tipos de interés en 0.15% y su presidente Mario Draghi informó de algunos detalles de las medidas no convencionales de política monetaria que va a llegar a cabo la entidad. Todo esto entonces en Prensa Libre. Y tenemos también la portada internacional que ya ponemos en pantalla. Crisis por menores inmigrantes se agrava. ONU pide trato justo para estos niños. Ban Ki-moon teme violación de los derechos humanos. Y es que sí, son muchos los activistas que están exigiendo al gobierno, incluso de México, que proteja a los niños que intentan llegar a Estados Unidos. Un viaje muy peligroso y las cifras también ya las hemos compartido con ustedes. Prensa Libre presentó. Muy bien, y a esta hora tenemos que presentar y poner ciertos temas en contexto. Gracias, Anitza. Si hoy hablamos de la violencia y la juventud en nuestro país, en recientes días hemos escuchado de estos ataques que se han dado, especialmente el ataque en la Nacional 18, y sorprendía al conocer que se detiene a un joven de 17 años, el responsable de lanzar esta granada hacia un repartidor de agua. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Qué es necesario hacer para nuevamente poder decir
la juventud a estudiar y fuera de las calles y fuera de este mundo de la delincuencia. Para hablar de este tema nosotros hemos invitado a Néstor López, es investigador del área de seguridad del CIEN. Muchísimas gracias, Néstor, por estar con nosotros. Con este estudio que ustedes acaban de terminar, de lanzar, que habla precisamente de la etapa que estamos viviendo y de la juventud y la violencia en nuestro país. Muy buenos días, Néstor. Gracias, buenos días. Pues en efecto, las condiciones de inseguridad ya nos rebasaron. Y lo más preocupante es que nos rebasaron dentro de lo público y nos rebasaron dentro de lo social. Lo social me refiero al tema comunitario, al tema familiar, en donde esa corresponsabilidad de guía prácticamente la hemos perdido. Es increíble el caso que especialmente mencionaba hace un momento, del joven de la Granada de ayer. Claro, ¿cómo es posible? Hay una teoría de que pues el mandato vino desde las cárceles, ¿verdad? Así se está titulando en la mañana. Sí, entonces, ¿cómo es posible que un joven de menor de edad, ¿verdad? 17 años, reciba instrucciones de ese tipo de personas que no tienen que ver con su familia? O sea, la influencia que ejercen otras personas fuera del ámbito comunitario, fuera del ámbito familiar, haga que activen estas situaciones estos jovencitos. ¿Dónde está la familia? Claro, la familia, claro. Y también las autoridades. Hay muchas personas responsables realmente, o que podría uno decir son, sí, responsables, digamos así, de lo que está pasando con nuestra juventud. O sea, aparte de la familia, las autoridades tienen responsabilidad en esto, o sea, en brindar educación a estos niños, en la salud, en darle todos esos derechos básicos. Definitivamente, pero hay dos momentos importantes. El tema de prevención del delito y el tema de prevención de la violencia. Lamentablemente estas cosas, si van aparejadas, no son lo mismo. El tema de la responsabilidad de atender el delito sí es competencia directamente de lo público. Okay. Entonces es importante las cámaras, los registros, los controles y activar todo el proceso de persecución penal, ¿verdad? Bueno, delictivo, investigación, penal, sanción, y luego en el sistema penitenciario rehabilitación, resocialización y demás. Pero es más importante el generar toda una agenda de desarrollo, porque bien lo mencionaba, el tema educativo. La educación ya hace algunos años es abierta, es gratuita. Entonces, ya pero el gobierno... no significa que esté llegando a todos la educación. Es posible, pero ya el gobierno no los puede ir a sacar a su casa y obligarlos a que vayan a estudiar. Entonces esa responsabilidad nos toca a nosotros. Es una responsabilidad compartida, ¿no? Definitivamente. De toda la sociedad. Y es de mediano plazo, ¿verdad? No vamos a esperar ver este tipo de cambios en 2 o 3 años. Es más, y lamentablemente todavía ningún gobierno se ha hecho responsable de atender de agenciarse esa responsabilidad. Hablemos entonces de algunas cifras que ustedes datan en estos informes, porque me llaman la atención. Estaban hablando de los victimarios. Déjenme ver, la Policía Nacional Civil se reportó que en el año 2013 un total de 227 detenidos por homicidios, 63% de los cuales se encontraban en el rango de los 18 a 35 años de edad y un 17% tenía entre 12 y 17 años de edad. Estamos hablando de personas que salen y matan a otros ciudadanos. Un 17% de estos capturados. Sí, sí. Guatemala es un país joven, ¿verdad? Recordemos que si tomamos de 0 a 35 años o a 30 años, que es lo que establece el tema de juventud, ¿verdad? Hasta los 30, en este caso, pues andamos casi por el 70% de población. Y no es coincidencia de que las víctimas y los victimarios cabalmente tengan entre esa edad, entre 18 a 35. No obstante, crece un poquito el porcentaje si nos vamos un poquito más atrás, hasta los 13 años podría ser. Entonces, ahí hay un grupo vulnerable importante. Tenemos ahí un poquito de contradicción, la política pública recién publicada en el tema de prevención, habla de acciones específicas en el tema de territorios vulnerables, donde hay más afección homicida, por ejemplo, mayor afección criminal. Está bien, en parte, pero ¿y los grupos vulnerables? Si sabemos que los jóvenes son los más afectados y los que también más afectan. Claro. Recordemos que en el rango que usted mencionaba, el 66%
del total de homicidios, por ejemplo, está en ese rango de edad. Es una Son situación jóvenes. preocupante y hoy precisamente muchos diarios ahora enfocándose en esto, después de lo que comentábamos del granadazo que se daba en la zona 18, viendo por qué y cómo se están reclutando a los jóvenes, el interés que hay por parte quizá de estos grupos criminales de tener a jóvenes en sus filas, y mencionan que muchas veces es porque a estos jóvenes no realmente se les puede imponer penas muy graves o muy duras, porque los mandan a un correccional donde luego salen y están en las calles nuevamente. ¿Cómo está este fenómeno? Bueno, sí, esa es una razón para ellos, no obstante no es la causa principal. Recordemos que un jovencito bien instruido, bien orientado, no va a aceptar. A caer en eso. Exactamente. Entonces, se han detectado a nivel latinoamericano, pero en Guatemala falta un poquito más de investigación al respecto de ciertos factores o comunes denominadores que afectan esa predisposición a la mal comportamiento, ¿verdad? Eso le llamamos factores de riesgo. Es decir, que por ejemplo en el sistema penitenciario hicimos un recuento y vimos de que cerca del 50-60% no terminaron la primaria, ¿verdad? Entonces eso es un indicador. No estamos diciendo que por falta de escolaridad son delincuentes. Claro. No. Recordemos que el tema de seguridad o inseguridad pues tiene muchas causas. Abarca mucho, pero es uno de los Claro. factores, es uno de los Claro, posibles y factores. había que investigar más, por ejemplo, las familias disfuncionales, ¿verdad? El tema de familias desintegradas, las faltas de control, el tema de falta de acceso a los servicios básicos. Néstor, entonces, ¿qué hacemos? Porque ustedes también hacen ciertas recomendaciones en el estudio que lanzan. ¿Qué se hace entonces para crear esa política de desarrollo y poder abarcar a esta juventud que de cierta manera está cayendo en manos criminales? Vemos también dos aspectos que mencionábamos, dos aspectos damos como respuestas o propuestas de solución. Uno es en efecto el compromiso inmediato de atender esas acciones críticas, los apagafuegos, ¿verdad? Las cámaras, las patrullas, todo eso es importante, pero es insostenido porque cada vez se generan mayores necesidades y es muy caro. Claro. Es un poquito caro al inicio también el tema de la educación, una educación integral, ¿verdad? Una educación de agenda de vida, en donde al niño no le haga falta nada. Educación, tutoría, plantearles un plan de vida y hacerlos autodeterminados. Y todo eso ya lleva una corresponsabilidad, sociedad y lo público. Entonces nuestra propuesta es que se trabajen en proyectos, bueno, programas en este caso, de mediano plazo, y hay que hacerlo ya, porque ningún gobierno lo ha hecho. Bueno, ahorita sí se está trabajando en unos planes pilotos en Villanueva y Villacanales con una besa viceministerial, y nos parece que es un proyecto bien importante. El primer proyecto, entiendo yo, que trabaja de esa manera, pero es muy pequeño todavía, Claro. ¿verdad? Por ser piloto. Hay que expanderlo. Claro, y no quitarnos esa conciencia de que los jóvenes o los adolescentes adolecen de ese criterio y el único responsable de entregárselo son los tutores y los Claro. tutores somos nosotros. Exacto, pero también yo insisto, o sea, garantizar también a esos tutores, a los padres de estos niños, más que todo, porque está bien darles educación, pero cuando los padres también están sumidos en un marco de violencia, de pobreza, donde no Definitivamente. pueden, o sea, ahí Claro. también entran otras políticas, me imagino, que deben desarrollarse para poder alimentar también eso a los padres, a los tutores de estos niños. Sí, hablábamos de educación integral, ¿verdad? No obstante, cuando me refiero a lo público, no me refiero solo a un ministerio, me refiero a todo el compendio, ¿verdad? El íntegro, claro. Claro. De hecho, es un poquito complicado porque vemos de que no todos responden a esta misma causalidad. Alguien puede decir la pobreza, ya está comprobado que no. En el área de Occidente los pueblos son muy pacíficos y casualmente tienen ahí el mayor índice de analfabetismo, sí, y la mayor cantidad de pobreza. No obstante, son los municipios y los departamentos que menos... Crímenes presentan y menos Exactamente. homicidios. Es interesante y complejo el tema realmente. Sí, el tema de focalización es otro tema también bien importante. De los 22 departamentos, 3 aportan el 50%, 51% de homicidios a nivel nacional. Que son Guatemala, Escuintla y Petén. ¿no? Exactamente, sí, eso fue el año pasado. Y de los 338 municipios, 334 todavía el año pasado.
20 aportaban el 50%.